En el año 280 a.C., Pirro, rey de Epiro, cruza el mar Jónico dirigiéndose hacia la península itálica. La ciudad griega de Tarento, ubicada en la Magna Grecia y enemistada con Roma, le había pedido ayuda y Pirro decide acudir. Ahora bien, no es que Pirro tuviese en mente una especie de guerra altruista en pos de salvar a Tarento y a los griegos del dominio romano, sino que el rey de Epiro viaja hacia Italia con el deseo expreso de emular la gesta de Alejandro Magno, pero en vez de dirigiéndose hacia el este, dirigiéndose hacia el oeste. Pirro había intentado expandir su reino hacia el este, pero había entrado en conflicto con los reinos de los diádocos, que digamos que estaban en otro nivel, controlaban un nivel de recursos y un nivel de poder con el que Pirro simplemente no podía competir, y entonces había decidido encarar una conquista hacia el otro lado, cruzando el mar. Después de todo, en Italia por ahora no había ninguna superpotencia del mundo antiguo que pudiese realmente hacerle frente, o al menos eso pensaba. Pirro entra en conflicto con Roma y aprende muy rápidamente que los romanos eran tema serio. Y si bien consigue derrotarlos en dos batallas, primero en Heraclea y después en Asculo, el nivel de bajas que sufre su ejército lo fuerza a tener que buscar un nuevo enfoque para su conquista. Es por ese motivo que cuando le llega una petición de ayuda por parte de Siracusa en Sicilia, la acepta sin dudar y empieza a preparar una nueva expedición, ahora cruzando el estrecho de Mesina. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Pirro de Epiro cruza el estrecho de Mesina en el año 278 a.C., después de 2 años de estadía en Italia. Los griegos de la Magna Grecia, y en especial los tarentinos, protestan el hecho de que Pirro se vaya, porque después de todo ellos le habían pedido ayuda. Sin embargo, Pirro tenía ideas más grandes en la cabeza que la mera ayuda a una ciudad de la Magna Grecia. Pirro quería establecer su propio reino, o quizás su propio imperio. Pirro conocía los riesgos de abandonar la Magna Grecia, sabía muy bien que los romanos iban a buscar avanzar en su ausencia, y por este motivo decide dejar una guarnición en Tarento y también decide dejar una parte de su ejército con uno de sus hijos, Alejandro, a la cabeza, en la ciudad de Locri. Seguramente Pirro pensara que la campaña en Sicilia no solo no iba a ser una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, iba a ser muy provechosa. Porque, bueno, sí, en Italia al final había una potencia emergente que le había hecho frente bastante efectivamente, pero en Sicilia las cosas eran diferentes. Había una ciudad griega que le estaba pidiendo ayuda, sí, Siracusa, y le estaba pidiendo ayuda contra una potencia extranjera, Cartago. Pero por ahora Cartago, al igual que Roma, no era la gran potencia del Mediterráneo occidental que va a llegar a ser en años posteriores, sino que era una potencia emergente. Cartago de hecho se encontraba asediando la propia Siracusa, siendo este asedio el último conflicto dentro de una enorme lista de combates, batallas y guerras entre los griegos y los cartagineses por el control de la isla de Sicilia. Y había sido este último avance cartaginés, que parecía definitivo, el que había motivado a los hombres fuertes de Siracusa a pedir ayuda al rey de Epiro. Pirro entonces cruza el estrecho de Mesina y desembarca en Sicilia en el año 278 a.C. Los griegos de la isla rápidamente se ponen bajo su mando y empiezan a conferirle tropas. Pirro se apura a marchar sobre Siracusa y consigue levantar el asedio. De hecho, los cartagineses, cuando lo ven llegar al mando de una gran fuerza militar, deciden replegarse hacia los sectores de Sicilia que controlaban. El rey de Epiro entonces decide iniciar una marcha hacia el sector cartaginés de Sicilia, liberando, o mejor dicho, poniendo bajo su mando a varias ciudades griegas en el camino. Las fuerzas cartaginesas estaban en franca retirada y parecía que no había ningún impedimento para que Pirro conquistase la totalidad de la isla.
De hecho, tan sencilla parecía la campaña que Pirro puede hacer foco en otra amenaza dentro de la isla: los mamertinos, mercenarios contratados por Agatocles de Siracusa en su guerra contra Cartago, habían tomado, o mejor dicho, se habían apropiado de la ciudad de Mesina y estaban lanzando saqueos desde ese lugar. Pirro se da el lujo de desviar su atención y atacar a los mamertinos, conquistando varias plazas fortificadas que controlaban, por el momento controlando la situación. Mientras todo esto sucedía, a Pirro le llega la noticia de que los romanos estaban empezando su avance hacia el sur. Las ciudades de la Magna Grecia pedían nuevamente ayuda al rey de Epiro. Sin embargo, para Pirro, lo verdaderamente interesante estaba pasando en Sicilia. Estaba en una guerra y estaba ganando. No iba a dejar en ese momento su oportunidad de conseguir un imperio hacia el oeste. Además, Pirro había dejado fuerzas bastante capaces en Italia, y de hecho estos contingentes epirotas consiguen detener durante bastante tiempo el avance romano. Todo estaba yendo excelente para el rey de Epiro, y en ese momento los cartagineses deciden intentar negociar una paz. Sin embargo, para Pirro negociar una paz en este momento era algo completamente impensable. Estaba ganando la guerra, había empujado a los cartagineses hacia sus posesiones en el oeste de Sicilia. No solo no iba a negociar, sino que todo lo contrario, iba a seguir empujando. Después de todo, los griegos de Sicilia lo que querían era la expulsión de los cartagineses de la isla, y con tal de conseguirlo, prometían a Pirro el gobierno de su región. Y por esto el rey de Epiro se dispone a continuar la guerra, marcha hacia el oeste de la isla de Sicilia y sitia la posición más fuerte de los cartagineses, la ciudad de Lilibea. Parecía que la campaña en Sicilia era una victoria asegurada. Sin embargo, Pirro, de la misma manera que había subestimado a los romanos en Italia, subestima a los cartagineses en Sicilia, y no comprende que el poderío cartaginés no estaba en su ejército de tierra, compuesto en su mayoría por mercenarios, sino en sus excelentes fortificaciones y en su poderosísima flota. Después de 2 meses de asedio, en los cuales los cartagineses abastecían a la ciudad por mar y Pirro no había hecho ningún progreso, el rey de Epiro se da cuenta de que las defensas de la ciudad son inexpugnables y entonces decide levantar el asedio. Este hecho, si bien no es una derrota militar, representa sin dudas una derrota táctica. Es el primer freno real a la campaña de Pirro. El rey de Epiro se da cuenta de que si quiere derrotar a los cartagineses, tiene que hacerlo en su propio juego, y llega a la misma conclusión a la que habían llegado numerosos generales griegos en los siglos pasados y a la cual van a llegar los romanos en siglos posteriores. Si se quiere derrotar a los cartagineses, hay que atacar a la propia ciudad de Cartago en África. El problema es que para cruzar a África, primero se necesitan barcos, lo suficientes para hacer frente a la flota cartaginesa en caso de que sea necesario, y lo siguiente que se necesitan son marineros. Y teniendo estas necesidades en cuenta, Pirro decide que lo mejor que puede hacer es exigirle a sus nuevos súbditos, los griegos sicilianos, todo aquello que necesita. Pirro impone castigos a todos aquellos que no contribuyan a su esfuerzo bélico, y en muy poco tiempo se consigue la reputación de déspota. La relación entre Pirro y sus nuevos súbditos estaba muy tensa, y finalmente la situación va a estallar después de que Pirro manda a ejecutar a uno de los líderes de Siracusa, llamado Sosístrato. Es en ese momento cuando las ciudades sicilianas se rebelan contra el control del rey de Epiro y piden ayuda a Cartago. Justo en ese momento, Pirro se entera de que los romanos finalmente estaban avanzando sobre la Magna Grecia y recibe una petición de ayuda nuevamente por parte de Tarento. Pirro aprovecha esta oportunidad viendo que la situación en Sicilia era insostenible y decide volver a Italia con las manos vacías. Se cuenta que antes de partir de Sicilia, Pirro dice: «Qué buena arena le dejamos a los cartagineses y a los romanos», de alguna manera previendo las guerras púnicas. En el camino hacia Italia, la flota cartaginesa ataca a Pirro y la flota del rey Epirota va a terminar perdiendo 70 barcos. Finalmente, Pirro logra llegar a Tarento con 13.000 soldados, dentro de los cuales quedaban muy pocos de sus mejores soldados macedonios.
Sin embargo, esto no lo desanima e inmediatamente después de llegar a Italia lanza un contraataque para retomar las zonas que los romanos habían capturado, consiguiendo recapturar la ciudad de Locri. De hecho, en esta ciudad Pirro se da cuenta de que necesita soldados y entonces decide contratar mercenarios. El tema es que para contratar mercenarios se necesitaba dinero, algo de lo que Pirro también carecía. Y tal vez ustedes se estén preguntando, ¿y por qué no pidió ayuda a los reyes helenísticos, que en su momento de tan buen gusto le habían dado todos los recursos para que se fuera? La respuesta a esto es bastante interesante. Justo en el año 280 a.C., después de que Pirro llega a la península itálica, se produce en la península balcánica el ingreso de una enorme cantidad de población celta. Este movimiento poblacional era una especie de mezcla entre lo que hoy consideraríamos una migración y lo que tradicionalmente consideramos una invasión. Básicamente consistía en la movilización de tribus enteras que llegaban a nuevos territorios y no se asentaban de manera pacífica, sino que los conquistaban. Esta invasión celta había sido bastante traumática para el mundo balcánico y por este motivo Pirro no podía recurrir a un nuevo envío de tropas desde Macedonia o a un nuevo envío de recursos desde los reinos de los diádocos. Y es por esto que Pirro busca nuevas estrategias para conseguir tropas. Entonces se da cuenta de que necesita oro. Y entonces en Locri decide tomar los tesoros del templo de Perséfone para financiar su campaña y los envía por mar hacia la ciudad de Tarento. El tema es que justo se desata una tormenta y el barco que llevaba el tesoro vuelve a puerto. Parece que Pirro interpreta este hecho como un mensaje divino y decide devolver el oro hacia su templo. Sin embargo, a partir de este momento va a considerar que había hecho enojar a los dioses. Entonces ahora Pirro no tenía ejército, no tenía oro y encima los dioses no lo querían. La situación no podía estar peor. La cuestión es que las fuerzas de Pirro, después de su campaña en Sicilia, estaban enormemente debilitadas. De hecho, cuando había llegado a Italia, Pirro se había tenido que enfrentar en nuevos combates contra los mamertinos. Y por otro lado, los romanos estaban muy bien parados en este momento, consiguiendo enviar 2 ejércitos consulares para su guerra contra los griegos. Pirro sabía esto, sabía que estaba en inferioridad de números y entonces pacta una alianza con los samnitas. De hecho, un ejército consular, al mando del cónsul justamente Manio Cunio Dentato, estaba en Samnio. La situación era perfecta y la oportunidad era única para poder enfrentarse a uno de los ejércitos consulares en vez de a los 2. Y entonces Pirro se moviliza para entrar en combate. Los ejércitos se encuentran en Maleventum, que en español y en italiano se dice Malevento, y cuyo nombre proviene no de un evento malo que haya sucedido en la historia romana, sino simplemente de una mala traducción de su nombre prelatino. La cuestión es que Pirro decide intentar un ataque nocturno sobre el campamento de los romanos. Sin embargo, parece que este ataque estuvo mal planeado o se descoordinó, y entonces el ejército de Pirro llega al campamento romano cuando ya se está haciendo de día, después de haber marchado toda la noche. Los romanos, al enterarse de que el enemigo estaba tan cerca, se ponen rápidamente en formación de combate y se disponen a empezar la batalla contra un ejército que estaba profundamente cansado. Sobre el combate en sí no hay muchas descripciones, pero lo que sabemos es que los romanos habían aprovechado el tiempo que Pirro había pasado en Sicilia para idear nuevas armas contra elefantes y se habían dado cuenta de que lo mejor que podían usar era fuego. Parece ser que en el combate la infantería romana estaba empezando a superar a la infantería de Pirro, que ya no era la infantería macedonia, sino que eran mercenarios o un conjunto de griegos del sur de Italia que habían sido formados a la manera de las falanges de Macedonia. Y cuando Pirro vio que su infantería empezaba a retroceder, decidió enviar a los elefantes. Y entonces los romanos deciden usar las armas que habían preparado, y son muy efectivas. Los elefantes terminan entrando en pánico, y quienes los manejaban pierden el control. El resultado es una estampida de elefantes hacia el ejército de Pirro y también hacia los propios romanos, y el rey de Epiro se termina retirando del campo de batalla. Y si bien los romanos no pueden reclamar la victoria porque sufren una gran cantidad de bajas, esto se transforma en una derrota táctica para Pirro. Pirro ya no tiene más soldados, no tiene dinero
y por ende no tiene manera de continuar con la guerra, y entonces decide volver a Epiro. Los romanos, por su parte, consiguen mucho más que expulsar a Pirro de Italia. También consiguen la supremacía indiscutida sobre toda la península. Y de hecho este día es tan importante para la psiquis romana que deciden cambiar el nombre del lugar de Maleventum a Beneventum, Benevento, que es el nombre que esta localidad retiene hasta hoy en día y el nombre con el que conocemos a esta batalla. Y así, después de 6 años de campaña militar entre Italia y Sicilia, Pirro vuelve a Epiro con las manos vacías en el año 274 a.C. Su proyecto de expansión había fracasado y ahora encima se había quedado sin oro y sin soldados. Sin embargo, Pirro quería solucionar esta cuestión y al año siguiente decide contratar un contingente de mercenarios celtas, de estos que se habían asentado en la península balcánica, y planea un ataque contra Macedonia, gobernada por Antígono II Gónatas, el hijo de Demetrio, con el fin de realizar algunos saqueos. Cuando Antígono se entera de que Pirro estaba invadiendo su reino, decide él mismo contratar a algunos mercenarios celtas, los que suma a su ejército macedonio y se dispone a ir a combatir al rey de Epiro. La cuestión es que parece que Pirro consigue emboscar a Antígono, y el ejército macedonio, después de caer en esta emboscada, abandonan a su rey y se pasan de bando, y no solo se pasan al bando de Pirro, sino que lo declaran rey de Macedonia. Pirro había partido en una campaña de saqueos y había conseguido un reino, parecía que su suerte estaba empezando a cambiar. Y entonces recibe una vez más un emisario de una ciudad griega que le pedía ayuda. En este caso, recibe un mensaje por parte de Cleónimo, uno de los 2 reyes de Esparta, que había abandonado el trono de su país después de que su esposa se hubiese ido con el hijo del otro rey de Esparta, llamado Areo I, de quien posiblemente se acuerden los oyentes regulares del podcast, porque es el rey espartano que escribe la carta al sumo sacerdote judío pidiéndole apoyo y soldados. La cuestión es que Cleónimo de Esparta pedía ayuda a Pirro para restituirlo en el trono de la polis lacedemonia y posiblemente también para expulsar a Areo y a su familia. Y Pirro acepta y se desplaza hacia el Peloponeso. Una vez que Pirro llega al Peloponeso, hay varias ciudades que le envían emisarios para conocer cuáles eran sus intenciones, por qué estaba ahí. De hecho, una de esas ciudades era la propia Esparta, y Pirro los tranquiliza diciéndoles que lo que quería era acompañar a sus hijos hasta Esparta para que fuesen educados a la manera de Licurgo. Los griegos entonces vuelven tranquilos a sus ciudades. Total, el rey de Epiro no estaba ahí para hacer ninguna guerra, y Pirro marcha sobre Esparta con un ejército de 25.000 soldados. Cuando entra en la Lacedemonia, es increpado por emisarios espartanos que le dicen: vos nos dijiste que venías a traer a tus hijos a educarse. Y entonces Pirro les responde lo siguiente: cuando ustedes los espartanos deciden hacer la guerra, es su costumbre no informar de ello al enemigo. No me acusen por ende de injusticia si he utilizado una estratagema espartana contra los mismos espartanos. Los espartanos, al no saber que Pirro iba a atacarlos, no estaban preparados para el combate. De hecho, el propio rey Areo no estaba en la ciudad, sino que se encontraba en Creta. Cleónimo entonces insta a Pirro a atacar inmediatamente, a no esperar ni un momento. Pero parece que Pirro había llegado hasta Esparta al atardecer, y temía que si atacaba y tomaba la ciudad, sus soldados fuesen a saquearla, y que él no pudiese impedirlo. Entonces, para prevenir esta situación, decide esperar una noche y atacar a la mañana siguiente. Y sobre lo que pasa a continuación hay 2 versiones, una contada por Pausanias y la otra contada por Plutarco. Plutarco cuenta que todos los ciudadanos de Esparta pasan toda la noche preparando las defensas de la ciudad, cavan fosos, arman barricadas, y de esta manera no solo consiguen retrasar el ataque de Pirro, sino que en última instancia consiguen esperar el tiempo suficiente para que Areo llegue hasta la ciudad y logre rechazar al rey de Epiro. Y después está la versión de Pausanias, que dice que esas defensas en realidad ya estaban instaladas en Esparta desde hacía aproximadamente 20 años, cuando Demetrio había atacado la ciudad.
La cuestión es que Pirro es rechazado y tiene que retirarse hacia el interior del Peloponeso para planear su siguiente movimiento. Y en este momento, una vez más, Pirro recibe una petición de ayuda por parte de Aristeas de Argos, quien lo instaba a acudir a su ciudad para ayudarlo contra su rival político llamado Arístipo, que estaba, digamos, alineado políticamente con Antígono. Pirro decide que el prospecto de ir a Argos es mejor que intentar atacar Esparta y empieza su camino. Dentro de este viaje, las tropas de Epiro son hostigadas por las tropas espartanas de Areo y en uno de estos combates, el primogénito de Pirro, llamado Ptolomeo, es asesinado. Finalmente, cuando Pirro llega a Argos, encuentra que Antígono junto a su ejército habían montado un campamento en una colina cerca de la ciudad. Arístipo había invitado a Antígono a Argos por el mismo motivo por el cual Aristeas había invitado a Pirro, y por este motivo la situación era muy tensa. Entonces una tercera facción de Argos, que no favorecía ni a Pirro ni a Antígono, decide enviar emisarios a ambos reyes solicitando que se retiren. Antígono acepta esto y levanta campamento. Pirro, por su parte, decide que no va a aceptar esta petición. Ya se fue de Italia, ya se fue de Sicilia, ya se fue de Esparta. Pero esta vez no. Pirro esta vez se va a quedar en Argos y va a intentar, cueste lo que cueste, tomar la ciudad. Aristeas entonces esa misma noche decide abrir las puertas de Argos para dejar que Pirro entre. Cuando la tercera facción argiva se entera de este movimiento, deciden rápidamente ocupar la ciudadela. Y también, aprovechando que la ciudad tenía las puertas abiertas, pueden entrar tanto soldados de Esparta como soldados de Antígono. La cuestión es que cuando se hace de día, Pirro se desayuna básicamente que todas las posiciones fuertes de la ciudad habían sido ocupadas por sus enemigos. Una vez más, la situación había derivado en fracaso. Y para colmo de males, las fuerzas enemigas estaban hostigándolo. Entonces Pirro decide que lo mejor que puede hacer es retirarse. El tema es que necesitaba una ruta de escape, entonces manda un mensaje a uno de sus hijos para que derribe una parte de las murallas de Argos para poder salir de manera ordenada. El tema es que parece que el mensaje llega mal y se produce un malentendido. Entonces, cuando Pirro marcha hacia el sector de la muralla que iba a estar derribado, por el mismo lugar su hijo estaba entrando con un contingente de tropas. Y entonces las dos fuerzas se encuentran y se produce un caos. Las fuerzas enemigas lo estaban atacando por un lado y sus propias fuerzas estaban impidiendo su escape por el otro. Y entonces un soldado de Argos hiere al rey de Epiro. Pirro se da vuelta para asestar un golpe contra aquel que lo había herido. Y justo en ese momento, la madre del soldado argivo que había herido al rey de Epiro, que estaba contemplando la escena desde el techo de su casa, temiendo por la vida de su hijo, agarra una teja y la tira contra Pirro con tanta suerte que le pega en la nuca, produciendo que se caiga del caballo y quede inconsciente. Y mientras estaba tirado en el suelo, un soldado de Antígono llamado Zópiro lo reconoce y lo remata. Y de esta manera tan particular, en el año 272 a.C., en la ciudad de Argos, muere Pirro. Las fuerzas de Antígono le llevan la cabeza de Pirro, y Antígono decide enterrar con todos los honores al rey de Epiro en un templo de Deméter. La historia de Pirro en sí es muy interesante porque representa las grandes oportunidades del periodo helenístico. Solamente dentro del reinado de Pirro, Epiro se transforma de un reino fronterizo a una potencia helénica y de vuelta a un reino fronterizo. De hecho, Pirro intenta sin éxito crear una nueva potencia en el Mediterráneo. Y lo que nos termina demostrando es que esto era factible. Y de hecho, en última instancia, Pirro tenía razón. El futuro del mundo antiguo no estaba hacia el este, sino que estaba hacia el oeste. Pirro había contemplado de primera mano las dos grandes potencias emergentes, que se iban a disputar la supremacía en el Mediterráneo occidental, y seguramente la que saliese victoriosa iba en última instancia a conseguir la supremacía en todo el Mediterráneo. El problema era cuál iba a ganar, Cartago o Roma.
eso es tema para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana, y si les gustó no se olviden de dar like y no se olviden de suscribirse al canal. Por otro lado, si tienen algo para decir, algo para preguntar o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.